Saludar a Gabriel Rubinstein agradeciéndoles que nos acompañe esta noche. Gracias, Gabriel, economista. Lo han visto muchísimas veces en TN. Gracias por estos minutos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, queriendo un poco escuchar la mirada o tu análisis de qué pasa en la Argentina en este momento, porque el gobierno además no puede reaccionar a este impacto que además se ve en las caras de los funcionarios, que está golpeando el gobierno. El gobierno sabe que las cosas están yendo por un carril equivocado. ¿Cuál es tu mirada? Efectivamente, están yendo por un carril equivocado, que casi lo único que saben hacer es acentuar controles, ahora se quieren controlar más las importaciones, pero con una brecha que supera el 100%, los incentivos, digamos, todo el juego es tratar de sacarle dólares al Banco Central por el mercado oficial, y se da esta combinación que es muy complicada, ¿no? Que es, el Banco Central se quedó sin dólares. O sea, las reservas netas del Banco Central son negativas, más o menos 1.500 millones de dólares negativas, las reservas netas líquidas, o sea que se están empezando a usar parte de los encajes que son el respaldo de los depósitos en dólares, se están usando para intervenir en el mercado. Todavía es incipiente, no es algo alarmante, pero el Banco Central está sin reservas y a la vez con brechas del 100% o más por momentos, con lo cual eso genera una expectativa de devaluación muy grande y el gobierno no sabe lo que hacer con este tema, ¿no? No sabe Gabriel, cómo el ingreso de dólares se espera recién para lo que es la cosecha gruesa de marzo, abril del año que viene. Y en general todos sabemos que funciona así, ¿no? Que ese es el momento en el que ingresa o el ingreso fuerte de dólares del campo. Ahora, el gobierno no sabe, entonces, ¿hubo un mal pronóstico para pasar todo este verano, que todavía queda por delante, sin dólares, que todo el mundo sabe que no van a ingresar nuevos dólares? Y bueno, el gobierno anuncia como paquete medidas que son totalmente insuficientes y son una pequeña aspirina, ¿no? Como bajar 3 puntitos la retención para después subirla otro puntito. O sea, está trabajando en un nivel que no se condice con la magnitud de los problemas. Igual tampoco es una gran solución anticiparlo de abril. Para anticipar ahora, entonces es solamente posponer. Entonces se están posponiendo los problemas o la solución a los problemas y entonces estamos en una situación bastante a la deriva, con un gobierno que perdió mucha credibilidad, con un ministro de Economía que perdió mucha credibilidad, un presidente del Banco Central que perdió mucha credibilidad y con medidas que cuando las toman ya se sabe que son insuficientes o inoportunas, y entonces eso genera angustia. Además que hay una especie de cuco dando vuelta, que es el hecho de que políticamente hay una sensación de que hay una injerencia del Instituto Patria, de Cristina Kirchner, de Máximo Kirchner, desproporcionada en relación al poder que se supone deberían tener en la coalición gobernante. Y como a veces desde el Instituto Patria surgen iniciativas atemorizantes, en su momento recordarán Fernanda Vallejos proponiendo que el ATP se diera contra las acciones de las empresas y cosas por el estilo. Sí. Entonces, ellos generan cierto temor y por lo tanto la gente también que tiene ahorros y que tiene algo que perder en Argentina siente que puede verse perjudicada y eso exacerba la demanda de dólares. Gabriel, vos sabés que este miércoles en A Dos Voces dijo Agustín Rossi, ¿no? Hizo una defensa del gobierno, y dijo algo que me pareció correcto en el sentido de que los empresarios, digo, el mercado ya la conoce a Cristina Kirchner, o sea, fue presidenta 8 años, no es una desconocida. ¿Por qué genera ese ruido? Vos recién señalabas lo del Instituto Patria, pero bueno, en definitiva la que manda es Cristina y ya gobernó el país. Digo, después podemos decir un poco mejor, peor, cada uno tiene su opinión sobre su gobierno, pero no es una total desconocida respecto a sus políticas. Bueno, pero justamente sus políticas llevaron a que el Banco Central terminara en 2015 también con reservas netas negativas, y vaya a saber lo que hubiera pasado si ello hubiera ganado. O sea, más allá de lo real o de lo imaginario, que nunca lo podemos dilucidar porque no sabemos exactamente qué piensa ella, eh, realmente cuál es su visión del mundo
y lo que piensa hacer para Argentina y lo que quiere, pero es indudable que genera temor y por eso ella tuvo la gran viveza, la gran audacia. eh, lo que le faltó a Macri lo tuvo ella para decir, buscar la alianza que le permita llegar al gobierno. En eso estuvo muy inteligente, pero después para gobernar las cosas son más complicadas. Y entonces si el gobierno, en lugar de mostrarse moderado como se suponía, y que le sirvió eso para ganar las elecciones, para que una parte de la clase media también votara a la fórmula Fernández-Fernández. Bueno, si el gobierno pareciera mostrar una cara no moderada, y si la gente piensa que Alberto Fernández funciona más como un jefe de gabinete de Cristina y no como un verdadero presidente, y bueno, vemos lo que está pasando. Cae la imagen de Alberto Fernández, positiva, aumenta la imagen negativa de Alberto Fernández, que se acerca a la de Cristina. Entonces se van cerrando y el temor en la clase media empieza también a, no solo en la gente rica, sino en gente media que tiene ahorros. También empiezan a sentir temor y el presidente tiene que salir sin que nadie se lo pida a decir que se van a respetar los depósitos, que no va a haber devaluaciones, y ya Sí. sabemos que todas esas cosas en vez de ayudar, perjudican, ¿no? Cada vez que, sí, yo lo decía hoy más temprano, cada vez que hablan, asustan. Habló el presidente 2 veces, subió más el dólar. Eso a mí me llama mucho la atención, pero es repetitivo, pasaba mucho con Cristina también. Ahora, Sí, además... no, quería preguntar esto porque eh, de cara a lo que viene, ¿no? Para la Argentina, ¿cuál es el escenario que estás viendo? Pienso esto, a ver, y vos me corregís, Gabriel, que sos el economista. Siempre se dice, Argentina no puede gastar más de lo que ingresa, ¿no? Claramente, porque si no, el déficit se agranda y no hay cómo financiarlo. Ahora, esta inflación que tenemos en la Argentina permanente, 40% todos los años, ¿no produce ese ajuste que muchos piden? Es decir, se le ajustan a los jubilados, se le ajustan a los empleados estatales, ajustan las cajas del propio Estado, ¿no es la oportunidad que tiene el gobierno de decir, sin hacer el ajuste lo hace la inflación? No, más o menos. Por momentos sí, pero en realidad, o sea, por un lado ha habido una caída dramática de ingresos por el COVID, por las cuarentenas. Entonces, y fíjate vos que se pagaron el 100% de los sueldos estatales, se pagaron. Y sin embargo, la mayoría de la gente ni fue a trabajar. Y Mm. en cambio la recaudación se cayó. Bueno, el déficit este año es muy grande. eh, Estamos hablando del 8% del PBI o más. Entonces, este es un año muy especial. Evidentemente el gobierno no tuvo suerte por el tema de la pandemia y por las decisiones de cuarentena, algunas acertadas, otras desacertadas, y entonces ahí estamos en problemas. Pero el del año que viene también se prevé que va a haber un déficit grande. De hecho, Guzmán estaba consciente de eso y había propuesto que el déficit fuera del 2% del PBI, del déficit primario, y había hecho bien las cuentas como para que eso pueda hacerse, era un esquema realista, y sin embargo se lo bocharon políticamente y pasó a un déficit de 4,5%, que vaya a saber cómo va a terminar, y sin un horizonte claro hacia futuro. También, de hecho, el Fondo Monetario vino y exigió a Argentina una hoja de ruta y más o menos le dijo, dentro de un mes volvemos y preséntenos algo coherente. Y hoy estamos dependiendo, para que la situación no se desmadre más, que el Fondo Monetario obligue a Argentina a presentar algo coherente, un plan coherente, y necesitamos que haya un gobierno más presidencialista, que se apoye más en los gobernadores y menos en el Instituto Patria, y necesitamos un ministro de Economía fuerte con capacidad de autonomía y que no sea un simple asesor del gobierno. Con esas tres cosas podemos revertir la crisis. Sin esas tres cosas es un pronóstico reservado. Ujú. Realmente, lamentablemente, no podemos decir que esta crisis va a terminar pronto. Claro, el presidente dijo esta semana que habíamos tocado fondo, que eso era lo bueno, que no podíamos caer más, pero No, hay... no, para nada. Podemos caer mucho más, ¿eh? No nos olvidemos lo que le pasó a Alfonsín, no nos olvidemos de las hiperinflaciones. Siempre se decía que no podía suceder, que había poco dinero en la calle, que ya se había dolarizado mucho la economía. Se decían todas las cosas y sin embargo cada día estábamos peor. Y era el gobierno de Alfonsín al que todos queríamos tanto. Y sin embargo las cosas iban para el demonio. Alberto Fernández con mucha menos
llamémosle prestancia o credibilidad de lo que en su momento tuvo Alfonsín, puede sufrir mucho más, puede sufrir, digamos, un deterioro muy grande en muy corto plazo si no entiende la situación y si no es capaz de revertirla. Gabriel, ¿por qué crees que el escenario de la hiperinflación es un escenario posible con una inflación del 37%? El año pasado tuvimos una inflación que fue un poco más alta, ¿no? Creo que fue del 40, 42. La ¿Por qué? hiperinflación es posible si la gente se asusta cada vez más porque ve que el Banco Central no tiene reservas, porque ve que la brecha cambiaria es incontrolable y entonces va a haber una maxi devaluación y entonces piensa que a lo mejor el único refugio es el dólar y empieza a querer cambiar todos sus depósitos por dólares, cosa que ya está ocurriendo. Los depósitos no pueden caer porque hay cepo, porque no, la única manera que los depósitos caigan es si el Banco Central les vendiera dólares. Pero la manera de deshacerse de los depósitos es que se van licuando en términos de dólar. Y eso es un esquema de tipo hiperinflacionario. Puede llegar a ser no una hiperinflación. Yo no espero que pase lo que pasó en el 89, que agarró a la sociedad más de sorpresa, pero los remedios para la hiperinflación, cuando se va desatando, o sea, la lógica es que empieza a devaluarse mucho la moneda y los remedios en el pasado han sido planes Bonex, corralitos, corralones. Entonces, con ese background, con eso en la cabeza, la gente puede estar asustada, ir a los bancos a querer sacar la plata, convertirlas en dólares, y todo el problema se va exacerbando, se convierte en una profecía autocumplida. Y eso es porque el gobierno no encuentra a tiempo la manera de frenar ese proceso. Hasta ahora no he encontrado. El mini paquete del 15 de septiembre no tuvo ningún efecto positivo, No. al contrario, empezó a exacerbarse más. El segundo paquete pasó inadvertido porque fue todo medidas totalmente leves. Hoy se decía que anunciaban cosas, lo único que se anunció es un control a importadores y una leve beneficio medio totalmente leve para las empresas para que reestructuren sus deudas que pueden usar dólares de exportación. Son todas cosas que no van a alterar el estado de situación, que es de mucha desconfianza y de un creciente temor. Y eso se va retroalimentando. Si el gobierno no actúa con fuerza en estos momentos y en estas semanas, nos podemos llegar a encontrar con un escenario de tipo hiperinflacionario. ¿Qué escenario? Gabriel, gracias por estos minutos y por acompañarnos a esta hora. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno,